Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre qué es el BIR. El BIR, por definición, son las siglas BIR de biólogo interino residente. ¿Esto qué significa? Pues es una especialización para aquellos biólogos, bioquímicos, biomédicos, creo que biotecnólogos también se podían presentar, no estoy 100% segura, pero creo que también. Y lo que ocurre es que todas aquellas personas que hayan hecho ese tipo de grado pueden presentarse a este examen, que es un examen para trabajar como interino residente en un hospital. Normalmente los BIR son este tipo de personas que trabajan en los laboratorios de los hospitales y se encargan de analizar vuestras muestras de sangre, vuestras muestras de heces, de orina, etc. ¿Cómo se consigue, por tanto, llegar a trabajar así? Pues principalmente lo consigues mediante una prueba, ¿vale? De un examen, que es una prueba mediante oposición. Es decir, la tipología del BIR, lo que ocurre es que tú te tienes que estar atento al BOE y te saldrá sale una convocatoria cada año del examen, que esto ya si queréis lo hablaremos más adelante. Tú echas la convocatoria con una serie de papeles y te presentas al examen, y si lo apruebas, y lo apruebas además con buena nota, pues te consigues un trabajo que va a ser en un hospital y que puedes hacerlo tanto a nivel público como privado. Normalmente la formación del biólogo interino residente normalmente es en hospital público, y luego ya cuando terminas tu especialización pues ya pasas a un hospital privado. Esto así a grandes rasgos, esto ya os lo contaré más detenidamente en el próximo vídeo. Pero, ¿qué es el BIR o qué hace un BIR? Insisto, el BIR es el biólogo que trabaja en el hospital, entonces sus funciones son analizar muestras de tejido, de sangre, de orina, de heces, de piel, analizar vuestros cánceres, analizar todo tipo de líquido cefalorraquídeo, pues ya he dicho sangre, orina, semen, los frotis también que se encuentran en la vagina de las mujeres, todo tipo de muestras que os podáis imaginar y que se pueden extraer en un hospital. El fin de todo ello normalmente es identificar las patologías, y por eso precisamente hay que tener unos conocimientos bastante importantes y bastante generales respecto de las distintas especialidades o distintas partes. De hecho, los biólogos interinos residentes tienen 4 posibles opciones de interinidad y o de formación durante 4 años, ya que si tú apruebas el examen puedes estar 4 años formándote y, por tanto, trabajando y cotizando, etcétera, a partir de este examen que apruebas y que consigues plaza. Y resulta que las 4 especialidades son especialidades que tienen que ver precisamente, como os digo, con la rama de la biología y sobre todo centrado en el ámbito hospitalario. Dichas especialidades son análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología, microbiología y parasitología y radiología. Radiofarmacia.
Bueno, yo decía radiología porque es un poco ahí entre medias. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? Bueno, en principio todas tienen factores, o digamos que son multidisciplinares, porque pueden acceder biólogos, médicos, químicos, bioquímicos, biotecnólogos o farmacéuticos, pero en inmunología sobre todo es donde hay un poquito de variación porque los químicos no suelen poder acceder a la inmunología, ¿vale? Para eso se requieren conocimientos de fisiología y de biología que no presentan los químicos, ¿vale? Entonces se les suele dejar un poco de lado en esta parte. ¿Por qué digo los químicos y todas estas especialidades? Porque pese a que el BIR, concretamente BIR, como he dicho, es el biólogo, y os he dicho que se pueden presentar biólogos, bioquímicos, biomédicos y biotecnólogos, realmente hay otro conjuntísimo enorme de especialidades que salen todos los años para trabajar en el ámbito hospitalario. Está en el FIR, que es para los farmacéuticos, el KIR, que es para los químicos, el MIR, que os seguro suena mucho más, que es para los médicos, el PIR, que es para los psicólogos, y así un montón de IRs por todos lados. El EIR, por ejemplo, para el sector de enfermería y cosas así. ¿Y cuál es el fin? Pues insisto, son convocatorias que saca el BOE para poder tener constantemente a personas formándose para la sanidad pública y que luego cuando acabes tu formación también te puedes ir a la sanidad privada y pensar que es un trabajo que evidentemente va a tener, como en siempre va a haber enfermedades y siempre va a haber cosas, pues siempre vas a tener trabajo, digámoslo así. Así que esa sería la parte positiva del BIR. La parte negativa es que hay que estudiar muchísimo, hay mucha competencia y no es nada fácil. No solamente aprobar el examen como cualquier oposición, sino incluso luego una vez tú entras puede ocurrirte que no consigas una plaza fija, etc. Cosas que tiene buenas el BIR, insisto, es que en principio tú vas a tener una formación, estás trabajando durante 4 años, además terminas con un nivel de una especialización que no todo el mundo tiene. Creo que de hecho cuenta como un máster o como un doctorado, no estoy segura, 100%, creo que es como un máster, ¿vale? Y es bastante interesante porque también tiene la ventaja de que para aquellas personas que no tengáis un expediente académico muy alto, tengáis una nota ahí bajita, pues os vendrá bien porque este examen, cuando tú lo haces, el concurso oposición al que tú te presentas, resulta que lo que valora son méritos, evidentemente, ¿vale? Si tú tienes la carrera y un máster y demás, pues todo eso se supone que cuenta. De hecho, es obligatorio tener la carrera como mínimo. Pero el expediente académico no se cuenta mucho. De hecho, el expediente académico cuenta un 10% de la nota. El 90% restante de vuestra nota de corte de la oposición os lo va a dar el examen. Es decir, tú tienes que aprobar ese examen y ser lo mejor que haya en ese momento. ¿Por qué? Porque si tú haces un examen perfecto, es muy difícil que no tengas plaza. Independientemente de la nota de expediente que tú tengas, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que yo creo que os puede motivar si queréis o estáis pensando en hacer el BIR es que es una oposición que se preparan todos los años, es decir, que si un año no os la sacáis, pues podéis presentaros al siguiente, ¿vale? O si un año os veis muy pillados, porque normalmente el examen suele ser hacia finales de enero, y veis que es noviembre cuando habéis tomado la decisión y es muy poco tiempo, pues bueno, pues te lo vas preparando tranquilamente para el año siguiente y ya está, y no pasa nada. Esto en cuanto a conceptos generales un poco del BIR, de qué hay, cuánto cuenta el examen, cuánto cuenta vuestro expediente, qué es el BIR y un poco para qué funciona o para qué sirve. En el siguiente vídeo os contaré más cositas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues
Simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.